Estadística descriptiva. Regla empírica. Vamos a ver cómo la regla empírica nos relaciona la media y la desviación estándar cuando tenemos datos con una distribución normal. Cuando tenemos una distribución simétrica con forma de campana, vulgarmente llamada normal, se va a cumplir lo siguiente. Si tenemos el intervalo de la media más menos una desviación estándar, el 68% de las observaciones van a caer ahí. ¿Recuerdan el ejemplo de las hormigas, el largo de las antenas? Bueno, tenemos una media de 3.8 milímetros. La mayoría de las hormigas van a estar alrededor de eso. Claro que vamos a tener hormigas que tengan 5 milímetros de largo de antenas y otras que tengan 1.2, pero van a ser muy pocas. Entonces, si hacemos ese intervalo, vamos a tener al 68% de las hormigas dentro de eso. Si ampliamos ese intervalo a más menos 2 desviaciones estándar, vamos a tener ahora el 95% de las observaciones. Y si lo hacemos todavía más grande a más menos 3 desviaciones estándar, ya vamos a incluir a casi todas las hormigas. Claro que va a haber algunas que sean muy extremas, que se salgan de ese intervalo, pero ya van a ser las menos. Entonces, esto se refiere a la regla empírica y se cumple cuando tenemos una distribución normal. En el intervalo de valores comprendido entre ciertas desviaciones estándar, sabemos cuál es la proporción o el porcentaje de observaciones que va a incluir ese intervalo. Vamos a ver si se cumple eso con nuestros datos de COVID y edad. Suponiendo que estos datos tienen una distribución normal, no lo hemos probado, pero vamos a suponer que es así. Tenemos una media de 60.06 y una desviación estándar de 12.95 que ya habíamos calculado. Entonces sacamos el intervalo 60.06 menos 12.95 y más 12.65 y nos queda eso. Ahí, de los valores 47 a 73, tendrían que estar el 68% de los datos. Si tenemos 50 datos, el 68% serían 34. Y vemos que entre 47.11 y 73.01 están exactamente 34 observaciones. Gráficamente se vería como está en el diagrama. La media de 60.06, nuestro intervalo, que son esas líneas verticales rojas, y adentro de esto están 34 observaciones y dejando fuera 8 y 8 a cada lado. Idealmente 8 y 8. En este caso son 7 y 9. Pero se cumple que más o menos que el 68% está dentro de ese intervalo. Aplicando la regla empírica, también podemos saber qué proporción de datos son menores o mayores a cierto valor. Por ejemplo, si tenemos la media y le sumamos una desviación estándar, tenemos el valor 73.01. Ya no ponemos el otro intervalo inferior, sino dijimos desde menos infinito hasta ahí cuál es la proporción. Sabemos que lo que queda a la derecha es 16%. Lo vimos en la diapositiva anterior. Entonces lo que está a la izquierda de ese valor, a la izquierda de la barra roja, debe de ser el 84% de los valores. En nuestro ejemplo quedan 43 observaciones a la izquierda de 73 y el 84% de 50 son 42. Casi se cumple. En grupos, en datos más grandes, en datos con más números, con más observaciones, se cumple más exacta la regla. Podemos hacer lo mismo, pero ahora sumando más menos 2 desviaciones estándar, que tendría que contener el 95% de los datos, y más o menos se cumple la regla empírica. Este set de datos, este conjunto de datos es muy pequeño y por eso no es tan precisa la regla. Pero bueno, la idea es de que si las barras rojas en esta gráfica están en más menos 2 desviaciones estándar respecto a la media, en la campana, en el centro de la campana van a estar el 95% de los datos. Esta regla empírica es importante porque vamos a usarla después en inferencia y en pruebas de hipótesis. Sí es importante que se aprendan esos números de 68, 95 y 99.7. Lo que tienen que haber aprendido después de ver este video es qué es la regla empírica y para qué sirve,
que nos dice cuándo puede aplicarse, qué condiciones tiene que tener la distribución para poder usar la regla empírica y qué proporciones de datos están en los intervalos marcados por el número de desviaciones estándar. Esos números de 68, 95, 99.7 son importantes y vamos a seguir trabajándolos posteriormente en el curso. Con esto terminamos la descripción numérica básica de un conjunto de datos y podremos tener una tabla, un resumen estadístico de los datos. Este es el resumen estadístico de los datos que hemos trabajado de COVID y edad. Tenemos una N de 50, sacamos las medidas de tendencia central, de dispersión y de posición. Esto sería lo básico que se puede decir de un conjunto de datos.